This is Halloween. La monja de la Catedral del Estado de Durango, México. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en plena intervención francesa en México, la ciudad de Durango era un lugar de tensiones políticas y militares. Entre calles polvorientas y la imponente silueta de la Catedral Basílica, se desarrolló una de las historias más trágicas de la tradición local. En un convento cercano al templo vivía Beatriz, una joven monja de origen humilde que había consagrado su vida al servicio de Dios. Su rutina era silenciosa: oraciones al amanecer, labores domésticas y contemplación en la capilla. Su destino parecía marcado por la calma y la disciplina conventual. Un día, los soldados franceses llegaron heridos tras un enfrentamiento. Entre ellos estaba Fernando, un joven militar que, malherido, fue llevado a escondidas al convento por compasión de las religiosas. Beatriz fue asignada para atenderlo, y en medio de vendas, rezos y cuidados, nació entre ambos un vínculo prohibido. Durante las noches silenciosas del claustro, Fernando le contaba historias de su tierra natal y sueños de un futuro en paz. Beatriz, aunque luchaba contra la culpa, se dejó llevar por aquel sentimiento nuevo y poderoso. Así comenzó un amor secreto, nacido entre la fe y la guerra. Cuando Fernando sanó lo suficiente para volver al frente, le tomó las manos y le juró que regresaría por ella. Beatriz lo creyó, con la esperanza ardiente de un corazón que apenas descubría el amor. Sin embargo, el destino fue cruel. Días después, Fernando fue fusilado por el ejército enemigo. Ignorante de su muerte, Beatriz subía cada tarde al campanario de la catedral. Desde lo alto, miraba el horizonte esperando ver regresar al soldado que le había prometido volver. Pasaron días, semanas, meses, y ella nunca faltaba a la cita silenciosa con la esperanza. Su obsesión se volvió eterna. Una mañana, su cuerpo fue hallado sin vida a los pies de la catedral. Algunos decían que había caído del campanario. Otros aseguraban que simplemente su corazón no resistió más la espera. Desde entonces, los habitantes de Durango cuentan que, en las noches tranquilas, puede verse la silueta de una monja en lo alto de la torre, inmóvil, como vigilando los caminos por donde debió volver su amado. Otros afirman que el tañido de las campanas, a veces sin manos que las muevan, anuncia la presencia de Beatriz, la monja que aún busca cumplir la promesa que la vida le negó. En los pueblos del norte argentino, donde el aire huele a caña y vapor, todavía se habla en voz baja del familiar, el guardián infernal de los ingenios azucareros. Dicen que no hay máquina que funcione tan perfecta, ni caldera que arda tan fuerte sin un pacto detrás, y que los dueños más ricos, los que nunca veían detener la molienda, no trabajaban solos. Cuando el ingenio se construía, el patrón buscaba un brujo o a un cura caído, y entre los dos sellaban el trato. El diablo ofrecía abundancia, azúcar blanca como hueso y lingotes de plata, a cambio de un pago sencillo. Una vida humana debía ser entregada cada tanto, solo así el familiar permanecía alimentado. Nadie sabía cuándo iba a venir, pero todos sabían cuándo estaba cerca. Primero, los perros dejaban de ladrar. Después, el aire se llenaba de un olor amargo, como una mezcla de azufre y grasa quemada. Y al final, entre el humo del ingenio, se escuchaban pasos, no de hombre ni de bestia, sino algo intermedio. Las calderas vibraban y el vapor se teñía de rojo bajo la luz de los faroles. Algunos lo describen como un perro negro del tamaño de un toro, con ojos que arden como brasas. Otros juran haber visto una sombra espesa que se arrastra por el suelo y deja marcas de garras en el cemento. No hay dos testimonios iguales, pero todos coinciden en lo mismo. Cuando el familiar anda suelto, alguien falta al amanecer. Con los años, muchos ingenios cerraron. Las chimeneas se oxidaron, el monte volvió a crecer. Pero hay quienes juran que en noches sin luna
Se ven luces entre las ruinas y se escucha un ruido metálico, como si las máquinas aún trabajaran solas. Algunos afirman que el familiar sigue allí, esperando a su nuevo patrón, o cualquiera que se atreva a despertar el viejo ingenio. Y cuando el viento sopla desde los cañaverales, se oye el silbido de una válvula lejana, como si el ingenio respirara otra vez. Nadie sabe si es el familiar o si el diablo todavía ronda esas tierras, cobrando una deuda que los hombres nunca dejaron de pagar. El Callejón del Beso, leyenda de Guanajuato, México. Carmen era hija única de un hombre autoritario y violento. Ella era cortejada por Luis, un minero pobre de un pueblo cercano. Al descubrir su amorío, el padre de Carmen la encerró y la amenazó con internarla en un convento. Él quería que se casara en España, con un viejo noble, para hacerse aún más rico. Después de llorar durante varias noches, Carmen pidió a Brígida, su dama de compañía, que le llevara una misiva a Luis con las malas noticias. Ante ese hecho, él decidió mudarse a la casa que estaba justo enfrente de la de su amada. Esta casa tenía un balcón que daba a un callejón tan angosto que se podía tocar con la mano la pared de enfrente. Un día se encontraban los enamorados platicando de balcón a balcón, cuando escucharon que dos personas discutían. Era el padre de Carmen y Brígida, quien buscaba impedir que el amo entrara a la alcoba de su hija. Por fin, el padre pudo introducirse, y al presenciar la escena, clavó enfurecido una daga en el pecho de ella. Se dice que, aun cuando Carmen yacía muerta, Luis no dejó ir su mano, la cual besó tiernamente durante horas. La romántica y trágica leyenda ya es toda una tradición en la ciudad. Hoy día, los turistas visitan el famoso callejón, el Callejón del Beso, y sellan su propio destino, uno muy diferente al de Carmen y Luis, besándose en el tercer escalón. En Nicaragua existen muchas leyendas. La cegua, la macuana, arrechavala, el punche de oro, el cadejo. Pero hay una más, aparte de todas ellas, que es la leyenda de la flor del chilamate. Podría no sonar a gran cosa. ¿Una simple flor? No, no lo es. Es bien sabido que los chilamates no tienen flores, o eso se dice. Pero lo cierto es que la leyenda cuenta que de noche, cada 7 años, los árboles de chilamate producen una sola flor de un color blanco pálido, así del mismo color que los fallecidos. Una flor que no crece en las ramas, sino en el propio tronco. Se dice que aquel que atrape la flor cuando ésta caiga al suelo, utilizando un simple pañuelo de algodón, podrá tener una cita con el diablo y podrá pedirle lo que desee a cambio de su alma. En las afueras de San Rafael del Sur, donde la tierra se grita bajo el sol y los árboles parecen susurrar secretos, había de hecho un chilamate solitario. Nadie se le acercaba. Estaba oscurecido por los años y tenía ramas torcidas. Lo cierto es que se veía bastante tétrico, pero para un joven llamado Tomás representaba esperanza. Tomás era un joven campesino, pobre pero ambicioso. Su madre agonizaba y los doctores no podían salvarla. En su desesperación había acudido a doña Mercedes, la curandera del pueblo. Fue por medio de ella que se enteró del chilamate y su flor maldita. La flor es blanca como la luna y sangra si la arrancas. Si la llevas al árbol de las ánimas y la enterras bajo tierra, el diablo vendrá. Pero no hay vuelta atrás, mijo. Lo que pidas lo pagas con lo que más querés. Esas habían sido sus palabras. Y Tomás, sintiendo que no tenía otra alternativa, no dudó.
Una noche, con la luna oculta tras las nubes negras, se adentró en el monte. El chilamate lo esperaba, retorcido como siempre. Y a medianoche, la flor brilló con un resplandor enfermizo. Cuando cayó al suelo, Tomás se lanzó al frente para atraparla con su pañuelo. Y aún así, sintió que su mano ardía y el pañuelo se empapaba. La flor sangraba, tal como había dicho doña Mercedes. Corrió al árbol de las ánimas, un ceibo seco rodeado de cruces olvidadas. Enterró la flor entre sus raíces y esperó. Poco se habla de lo que pasa cuando se hace eso. Pero aquel que espera al diablo debe sentarse encima del lugar donde enterró la flor, con los ojos cerrados y esperar. Aullidos, gritos de muertos, bestias feroces, amenazas y toda clase de sonidos que podrían helar la sangre del más intrépido ocurren a su alrededor. No muchos logran resistir. La mayoría salen corriendo, llorando o enloquecidos. Pero Tomás persistió. El aire se volvió espeso y luego de todo aquel desfile de sonidos espectrales, una figura alta con ojos como carbones encendidos y una sonrisa amplia que no tocaba el rostro apareció. Claramente era el diablo. ¿Qué es lo que crees, Tomás?, preguntó con una voz que parecía venir de todas partes. Por un momento, Tomás dudó. Podía pedirle lo que quisiera, pero sabía bien las reglas. No podía pedir dos cosas, solo una. Recordó la razón por la que había llegado y entonces dio su respuesta. Quiero que mi madre viva. El diablo asintió. Hecho, pero tu alma no basta. También me llevaré tu reflejo. Sonó un trueno y el diablo desapareció. Tomás no entendió, pero al volver a casa, su madre estaba sana. Reía, cocinaba, hacía todo tranquilamente como si nunca hubiera estado enferma. Pero Tomás ya no tenía sombra y los espejos lo ignoraban. Entonces entendió lo que había dicho el diablo. Su reflejo había desaparecido. Y cada noche veía una figura idéntica a él parada frente a su cama, observándolo sin moverse. Su reflejo, ahora libre, caminaba por el mundo, haciendo cosas que él jamás haría. Dicen que Tomás enloqueció, que se arrancó los ojos para no ver más, y que el chilamate, como siempre, florece cada 7 años, esperando al siguiente desesperado.